Vamos a orar, amén. Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, nos presentamos en esta mañana delante de ti con un corazón agradecido, primero que todo, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre, por todo lo que has hecho, haces y permites en nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Padre, que sabemos, Señor, que estamos, Padre, a veces cometiendo pecados, Señor, a veces sin querer o a veces queriendo, Señor, pero hemos venido aquí, Señor, delante de ti a este lugar para pedirte, Señor, que nos perdones y para pedirte, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu nos hables, nos edifiques, nos transformes y nos guíes cada día, Señor, conforme a tu santa y perfecta voluntad, Padre Santo, para que seas tú obrando, Señor, porque queremos ser perfeccionados, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Santo, amado Señor, cada día más para estar listos, preparados y ataviados para ti, para ese día precioso en que el Señor Jesucristo entra por tu iglesia, por nosotros, Señor, y nos llevarás a ese lugar, a ese precioso lugar que tienes para cada uno de nosotros, Dios. Padre, venos aquí, Señor, y ponemos esta palabra en tus manos, Señor, que seas tú obrando, Señor, en nuestro corazón, que tu Santo Espíritu sea enseñándonos, Padre Santo, que esta palabra nos edifique, nos transforme y nos guíe, Señor Dios Todopoderoso, que seamos capaces de reconocer tu palabra, de reconocer tus mandamientos y de estar dispuestos a obedecerte, Señor. Lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Éxodo 20, versículo 13. Amén. Dice, no matarás. El versículo tan largo. Amén. No matarás. Este es el mandamiento número 6. Hemos venido estudiando el libro de Éxodo desde el capítulo 1, versículo 1, donde vimos que Dios libró a su pueblo, el pueblo de Israel, lo libró de la tierra de Egipto y lo sacó de esa esclavitud en la que lo tenía el pueblo de Egipto. Y vemos que hizo el Señor muchos milagros y muchas acciones para librar a su pueblo, para llevarlo de esa tierra de esclavitud a la tierra prometida. Los pasó por el mar en seco, abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco, los alimentó con el maná, con codornices, hacía que brotara agua de las peñas en medio del desierto. Son muchas cosas para ayudar a su pueblo. Pero el Señor conocía el corazón de su pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando llegó el pueblo de Israel al monte Sinaí, ya sabiendo el Señor cómo era el corazón de la humanidad, de las personas, decidió empezar a darles la ley. ¿Sí? Empezó a darle los mandamientos y comenzó con estos 10 mandamientos, con estas palabras que hemos estudiado y hemos visto ya los versículos anteriores. Por ejemplo, los 4 primeros mandamientos sabemos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, la relación del hombre con Dios. Como por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que es el primer mandamiento. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, dice el Señor. Amén. En el mandamiento número 3 que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Amén, que esto lo vimos y lo estudiamos, que tiene que ver con los juramentos que a veces hacemos, que uno dice, no, te lo juro por Dios, y a veces mintiendo, a veces con la mentira en la boca y ahí mismo nombrando a Dios en medio de esas cosas, que es lo que el Señor nos anima a que no hagamos. Es más, no es tanto que nos anime, sino que nos prohíbe.
porque empieza con la palabra no. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Amén. También vimos del mandamiento número 4 que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. También vimos que no se trata de un día, si el sábado o el domingo, no. Se trata de que todos los días son santos como para el Señor. Amén. Son santos para honrarle con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, en todo sentido. Amén. Entonces, estos son los 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y a partir del 5.º mandamiento empieza a tener sentido la relación con el prójimo. Amén. Empezando con honrar a nuestros padres, que es el mandamiento número 5. Y es el primer mandamiento con promesa, porque dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Maravilloso es Dios, que aparte de que nos quiere guiar, nos da muchas más promesas. Amén. Y ahora entramos al 6.º mandamiento, que dice: no matarás. Entonces es el segundo de estos 6 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Entonces, si vemos, los 10 mandamientos se parten en 2 grupos: nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Amén. Y cuando vemos esa, igualmente van como de la mano de aquí en adelante, y tienen algo en común los mandamientos, porque empiezan con la palabra no, que es una señal de prohibición. No es si quieres o no quieres, no, es no. Es decir, que prohíbe hacer estas cosas. Dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, dice no, que es lo único que nos prohíbe hacer, ¿sí? Entonces, todo esto va como enfocado a la honra y el respeto que se le debe tener a las demás personas, ¿sí? Y es algo claro, porque si está en los mandamientos, es algo muy importante que el Señor quería que entendiéramos, que nuestra relación con Dios es muy importante sobre todas las cosas. Pero el segundo aspecto es que nuestra relación con el prójimo es muy importante. Y debemos de entenderlo, porque el Señor quiere que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Que nos respetemos, que también, así como amamos a Dios y respetamos a Dios, que hagamos con el prójimo, que respetemos al prójimo, que lo amemos. Amén. Y no solo en la iglesia, porque dicen: no, nuestro prójimo está aquí en la iglesia, pero nuestro prójimo es el prójimo que nos encontremos. O sea, el prójimo, por no decir el próximo, todas las personas que están a nuestro alrededor, todas las personas que están en la calle, que nos encontramos en el Transmilenio, así nos empujen y nos pisen, así nos opriman. Incluso el Señor Jesucristo dice que debemos amar a nuestros enemigos también, ¿sí? Por eso es que el prójimo son todas las personas que nos rodean, con las cuales debemos, o a las cuales debemos respetar y amar y honrar. Amén. Amén. Siempre me había quedado solo. Entonces, incluso el mismo Señor Jesucristo dijo algo muy importante al respecto. Vamos a leerlo en el libro de Mateo, San Mateo, capítulo 22, versículo 34, por favor. San Mateo 22. 22, 34 al 40. San Mateo 22, 34 al 40. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y agregó, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Entonces dice que de estos dos mandamientos dependen los 613 mandamientos de la ley que tenía y que tiene el pueblo de Israel. Amén. Entonces, si vemos que de todo eso se resumen estos dos mandamientos, y si vemos de esos 10 mandamientos que estamos estudiando, también son como el resumen de la ley. Entonces el Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos en dos, y asimismo esos 10 mandamientos estaban resumiendo esos 613 mandamientos. Entonces vemos que es muy importante la relación con el prójimo. También leemos de ahí en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Marcos 12, versículo 28 al 34. Amén. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro como Él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar a su prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. ¿Eh? Dice que estos mandamientos, tener esto claro, es más que todos los holocaustos y sacrificios que se pudieran presentar delante de Dios. Amén. Y este fariseo que había entendido algo, y Dios le dijo que había hecho bien y que no estaba lejos del reino de Dios, porque este fariseo lo había entendido. ¿Sí? Había comprendido y comprendía que en eso se resumía la ley. Él comprendía que debía amarse a Dios sobre todas las cosas y que debía amarse al prójimo como a sí mismo. Amén. Digamos que, como hemos visto recientemente, los que escuchan los audios de la oración matutina, recientemente estudiando el libro de Números, veíamos que es una cantidad de sacrificios que presentaba el pueblo de Israel en el templo, y desde la historia del Éxodo, ya entrando en la tierra prometida, que tenían que presentar sacrificios diarios, que todos los días, los 360 días, 365 días del año, que tenían que presentar sacrificios semanales, empezando en el día de reposo, que tenían que presentar sacrificios mensuales, y aparte anuales, y aparte las festividades que hacían de la Pascua, de todos esos, de la fiesta de los tabernáculos, de todo eso. Y era una cantidad de animales que se sacrificaban y de ofrendas que se le daban a Dios impresionante. Uno, pues que Dios era muy compasivo con su pueblo y lo bendecía de una manera tremenda, de una manera sobrenatural, porque para tener esa cantidad de bienes para estar sacrificando continuamente es tenaz. O sea, digamos que con todo eso, haciendo un cálculo más o menos al año, eran como 90 novillos, 90 reses al año, eran 27 carneros, 1186 corderos, 29 machos cabríos. O sea, una cantidad tremenda de animales que tenían que sacrificar en un año,
aparte de los sacrificios que presentaban por expiación de pecados, porque eso los hacían rituales continuamente, y aparte de las fiestas especiales o las cosas especiales que convocaba el Señor por medio de los profetas, y que tenían que hacer algo especial y aportar algunos animales para eso. Y no solo eso, porque además de cada sacrificio de animal iba acompañado de sacrificio de algo de harina o de pan, y también iba acompañado de sacrificio de vino. Entonces, o sea, ofrenda de vino delante del Señor. Entonces, de la harina se dice que alrededor de 1.700 kilos al año, es casi 2 toneladas de harina al año, y 2.275 litros de vino. Y el aceite se me olvidó notar, porque también, igual como se presentaba el vino y la harina, también se presentaba el aceite de oliva, y no era cualquier aceite, debía ser de la máxima calidad. Entonces, si vemos, era un pueblo bendecido, pero asimismo tenía que presentar todas estas ofrendas del Señor para expiación de sus pecados, para todas las ceremonias, que toda esta ley ceremonial fue la que abolió el Señor Jesucristo con un único y perfecto sacrificio. Amén, por todos nosotros. Amén. Pero bueno, volviendo aquí al tema de estos sacrificios y eso, ahora el Señor Jesucristo decía que el amar al prójimo, o sea, el amar a Dios por encima de todas las cosas, y el amar al prójimo, que el amar incluye el respeto, la honra, el apreciarlo, la compasión, cubría todos estos sacrificios. O sea, que ya no es necesario hacer toda esa cantidad de sacrificios de animales y cosas, sino que con amar a Dios por encima de las cosas y amar al prójimo es suficiente. Amén. Maravilloso Dios. Entonces Jesús establece estos mandamientos y dice que son fundamentales en la relación para amar a Dios y amar al prójimo. Eso es indispensable en nuestras vidas. Como creyentes debemos tenerlo siempre presente. Que esto es muy, muy importante en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, porque a veces se nos olvida, ¿no? Y a veces el que nos empuja deja de ser el prójimo y se convierte en el enemigo, ¿no? O a veces el que nos trata mal o el que nos hace algún daño, pero el Señor que dice, ¿no? Que debemos amarlos, que debemos de todas maneras perdonarlos, sin importar lo que nos hagan. Amén. No que debemos devolverle las 5 bendiciones, ¿no? El mismo Señor Jesucristo dijo que si alguien le da una bofetada, tiene que poner la otra mejilla. Tremendo, ¿no? Entonces, ahora volviendo al punto de no matarás, dice, y los siguientes mandamientos tienen un valor de nosotros como creyentes en el contexto del prójimo, ¿sí? Porque todos esos de ahí en adelante son prohibiciones y todos tienen que ver con el prójimo. Entonces, en el contexto, digamos, del mandamiento de no matarás, para el pueblo de Israel una vida humana era muy sagrada, ¿no? Porque se tiene en cuenta de que el ser humano es creado por Dios y creado a su imagen y semejanza. Entonces, debería ser para toda la humanidad tener un respeto por la vida, tener un respeto por el prójimo. Y en la ley de Moisés, por eso, el asesinato es castigado severamente, ¿sí? Refiriéndose con severidad, porque tenía que salvaguardarse la vida humana, era muy importante. Y la vida humana es muy valiosa para Dios. Leíamos ahí en Génesis capítulo 9. Versículo 6. Génesis 9, 6. Amén. Dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Amén. ¿Qué quiere decir esto?
El que matara a alguien, asesinara a alguien, era digno de muerte. O sea, tendría que pagarse, como dicen, con la misma moneda. Como antes se decía, que ojo por ojo, diente por diente, en el contexto del Antiguo Testamento. Pero si vemos, ahí reflejaba la importancia de la vida del ser humano, ¿sí? Porque así lo quería hacer Dios. Y tenía que darse, o sea, era tanto el valor de la vida humana que reflejaba con la máxima, o se castigaba con la máxima pena, que también era la muerte, cuando alguien incurría en el delito de asesinato. Ahora en el concepto de matar se refiere a quitar la vida, ¿cierto? A quitar la vida de alguien deliberadamente. Y este mandamiento prohíbe específicamente asesinar, el homicidio injustificado de una persona, ¿no? No quiere decir que el homicidio justificado pues tenga algún valor, ¿no? De ninguna manera. Pero digamos que hay, digamos que cuestiones de accidente, ¿cierto? Y pues si es un accidente, pues no es que digan, un accidente es que se me zafó un tiro de la pistola y se mató. No, eso no es un accidente. Pero lo que sí tiene que ver con algún incidente automovilístico o algo, pues la persona es libre de ese pecado, ¿no? Pero ya un homicidio injustificado, pues es un pecado contra el Señor. Entonces matar implica poner fin a una vida, ¿cierto? Y esto va en contra del respeto a la vida, de lo que quiere precisamente el Señor, que se respete la vida, que es algo sagrado, porque somos creación de Dios y además a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Por eso se prohíbe digamos que el asesinato, el matar. Y eso no es un aspecto solamente físico, sino de quitar la vida, sino que también está con las actitudes y las acciones que pueden producir daño en una persona, ¿sí? O sea, este mandamiento de no matar va más allá de solamente quitar la vida, sino que tiene incluido el no hacer daño a las personas, tanto daño físico como emocional y como espiritual a las personas, porque digamos que con muchas acciones se le puede hacer daño físico a las personas, pero también se le puede hacer daño emocional a las personas. Y hablando aquí entre hermanos, se puede llegar hasta daño espiritual, porque se puede llegar a ofender o a maltratar tanto a una persona que se quiera alejar de Dios y vuelva al mundo, ¿sí? O sea, puede llegar a esos extremos. Ahora, como les decía, el matar no solo abarca el quitar la vida de cualquier manera a un ser humano ya nacido, sino que también tiene que ver con quitar la vida a los seres humanos aún no nacidos, es decir, el aborto, ¿sí? Porque es algo que dicen, no, es que científicamente tiene vida a partir de yo no sé cuántas semanas. No, desde el primer instante en que el óvulo es fecundado, en ese mismo segundo, milisegundo, ya hay vida. Amén. Ya hay vida en esa criatura creada por el Señor. Entonces, esto abarca también cualquier método anticonceptivo postconcepción, ¿no? Porque sabemos que hay métodos anticonceptivos que es antes de que o sea, que tienen que ver con, aunque no todos son correctos, pero tienen que ver que antes de que sea fecundado el óvulo, ¿cierto? Ahí pues sin esa fecundación no hay vida, pero lo que se va es con esos métodos anticonceptivos que son post-concepción, que por ejemplo la pastilla del día de mañana u otros métodos que ya son invasivos, o incluso el mismo aborto, que es algo terrible que se hace con las criaturitas, con los bebés, y que está, según la palabra de Dios, está prohibido porque es quitar una vida, ¿sí? Entonces debemos también tener eso presente, no tanto por la iglesia, por nosotros, porque ya tenemos ese concepto claro, ¿no? Y nadie de acá, pienso yo, que va a decir, no, que aborten,
joven, que no sé qué, pero sí en el contexto de nuestros familiares, de nuestros allegados, de que en algún momento podamos llegar a dar un consejo y podamos decir, no, eso está mal, eso es quitar la vida, porque desde el milisegundo en que ya fecundó el esperma en el óvulo, ya hay vida ahí. Amén. Entonces debemos tener eso presente. Porque ahí es como transgredir el mandamiento de Dios de no matar. Y como les decía, la vida comienza desde la concepción, desde ese milisegundo. Veamos ahí en el Salmo 139, por favor, versículo 13 al 16. Salmo 139, versículo 13 al 16. Amén. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión dieron, de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin saltar una de ellas. Amén. Amén. Tremendo palabra del Señor que dice acá que Dios tiene el conocimiento y cuidado de cada ser humano, incluso antes de su concepción, antes de su nacimiento. Entonces el aborto, por lo tanto, se considera una violación a este mandamiento, ya que termina con la vida que Dios había comenzado a formar en el vientre de la madre. Y tremendo ese pecado. Leamos también ahí en Jeremías capítulo 1. Jeremías 1:5, por favor. Amén. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Entonces Dios habla de que conoció a Jeremías antes de su nacimiento, indicando que tenía un propósito para él antes de que fuera concebido. ¿Sí? Tenía el plan para él, siendo el profeta para las naciones. Asimismo, en cada ser humano, en cada vida, el Señor tiene un propósito, ¿sí? Desde su concepción. Que sí, que sabemos que no en todo se cumple el propósito de Dios, porque las personas no buscan de Dios, porque las personas no quieren seguir los propósitos del Señor, sino quieren seguir sus propios propósitos y sus propias cosas, que son las personas que no creen en el Señor. Amén. Nosotros, los que creemos en nuestro Señor Padre Celestial, seguimos sus propósitos. Amén. Entonces, así también con el aborto, la interrupción del embarazo, a propósito, esto implica matar y transgredir los mandamientos de Dios. Por eso es que se prohíben tales actos contra la vida, porque es atentar contra la vida que el mismo Señor creó, que el mismo Señor da esa vida. ¿Amén? Y ahora, por otro lado, el mandamiento de no matar también implica otras áreas de la vida, como la eutanasia o el suicidio asistido, ¿sí? Porque toda vida es valiosa para Dios. Amén. Y toda la vida está bajo la soberanía de Dios. Dios tiene el control. Amén. Veamos ahí en Deuteronomio capítulo 32, por favor.
Deuteronomio 32, versículo 39. Deuteronomio 32, versículo 39. Amén. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Entonces dice el Señor que Él es el que da la vida, que Él es el que da la muerte, que estamos en sus manos, que dependemos, todo eso depende completamente de Él. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, solo Dios lo sabe y solo está en su infinita amor y misericordia y control todas estas cosas. Entonces, tomar la decisión de terminar una vida puede considerarse o se considera una violación a este principio de no matar, a ese mandamiento de no matar. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con eso de la eutanasia o el suicidio asistido. Vamos al libro de Job. Al libro de Job, capítulo 1, verso 21. Job 1:21. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Entonces Job reconoce que Dios tiene la autoridad sobre la vida. Y asimismo nosotros debemos reconocerla, que Dios tiene la autoridad sobre nuestra vida, sobre la muerte. Y por eso debemos confiar en el plan y el tiempo de Dios, que es perfecto. Incluso en las situaciones difíciles, incluso en la enfermedad, en esas situaciones que conllevan digamos, hablando de la eutanasia, de esas enfermedades que ya la persona queda ahí postrada en una cama, pues no es decisión nuestra, no es ni siquiera decisión de la persona, es decisión de Dios, que se preserve la vida o que Él mismo la retire. ¿Amén? Entonces, el quitar o interrumpir la vida de cualquier manera, en contra de cualquier persona, va en contra de los mandamientos de la voluntad de Dios. ¿Amén? Bueno, además también del asesinato físico y de esta parte que vemos que tiene que ver con lo físico, retomamos el tema de que se puede también hacer daño emocional y sentimentalmente y espiritualmente. Y Jesús enseñó que, por ejemplo, el enojo y el desprecio hacia los demás es igualmente de condenable que el matar físicamente. Leamos ahí en el libro de Mateo capítulo 5, por favor. San Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. San Mateo 5, 21 al 22. Amén. Amén. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fauno quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. La palabra de Dios es muy clara, y el Señor es muy claro, que así como el daño emocional con el abuso verbal o psicológico puede destruir a una persona y incluso puede destruir desde adentro hacia afuera,
¿cierto? Afectando su bienestar y su valor como persona, su valor como ser humano creado por Dios, ¿sí? Entonces ese abuso verbal y psicológico que hoy en día se ve mucho y que es algo que va en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, va en contra de los mandamientos de Dios, va en contra de todo lo que el Señor Jesucristo ha hablado acerca del amor al prójimo, ¿sí? Porque Él quiere que nos amemos los unos a los otros, ¿sí? Que no nos hablemos mal de una manera incorrecta. Leamos de Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 29. Amén. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Entonces aquí también el apóstol Pablo exhortaba a que debemos usar bien nuestras palabras, que nuestras palabras deben ser para edificar a los demás, no para destruirlas, no para menospreciarlas, no para maltratarlas, porque las palabras pueden ser poderosas y causar daño emocional y espiritual en una persona. Como les decía hace un rato, pueden llevar a una persona a que abandone el camino del Señor, pueden llevar a una persona incluso hasta el suicidio. El maltrato psicológico, emocional puede llevar a una persona al suicidio. Eso es algo que debe quedar claro. Leamos ahí en Proverbios capítulo 18. Proverbios 18, 21. Amén. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. De 19, de 19 a 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que ama la lengua, y ojo, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿sí? Este proverbio nos recuerda que nuestras palabras pueden tener consecuencias de vida o muerte hacia los demás, ¿sí? Entonces debemos ser cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos, incluso con lo que hacemos, porque nuestras acciones, nuestros dichos de nuestra boca pueden herir y maltratar a una persona de una manera que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Por eso el Señor siempre nos llama a la prudencia al hablar. Por eso siempre el Señor dice que debemos refrenar nuestra lengua, porque un miembro tan pequeño como es la lengua, dice la palabra de Dios, que puede hacer arder un gran fuego, un gran incendio, con una mentira, por ejemplo el falso testimonio, con alguna cosa, algún chisme, algo que no se debe decir, y pueden ocurrir tragedias, y han ocurrido, ¿no? Y eso es de lo que debemos nosotros pues cuidarnos. ¿Amén? Debemos cuidar porque podemos herir a las personas, y esto incluso puede llevar a las personas al suicidio, así como lo decía hace un momento. Incluso los niños, y lo vemos en los colegios, en la vida actual, ¿no? En la vida actual, porque digamos que los niños se han llegado a suicidar por estos temas del bullying y del acoso, que llegan al punto en que llegan al suicidio, ¿sí? Entonces, incluso hasta en los mismos hogares se ve que los padres maltratan a las personas, se ve en el colegio, se ve en las familias, y es ahí donde se debe recapacitar de la forma en que hablamos con las personas, porque se puede llegar al punto de que lleguen a esos extremos.
y más los niños que son más sensibles a esas cosas. Entonces hay que cuidarlos, amén. Por eso sea bien en los niños y en los adultos que no se salga de nuestra boca algo que pueda herir, sino que más bien que pueda edificar a las demás personas. Entonces el mandamiento no matarás es un llamado a respetar la vida de toda forma, ¿sí? No solo se refiere al acto físico del asesinato, sino también a la manera de no maltratar a los demás, evitando causarles daños emocional o sentimental. Entonces en nuestra sociedad moderna este mandamiento sigue relevante. O sea, para nosotros son todos estos mandamientos, aunque sabemos que el mundo tiene un menosprecio por la vida tenaz, que en el mundo no les importa quitar una vida por un celular, por cualquier cantidad de dinero, por cualquier cosa. Hoy en día roban y matan. Entonces nosotros debemos valorar la vida. Amén. Porque una vida es creación de Dios. Una vida depende de Dios, y como leíamos, la vida y la muerte solo dependen de Dios. Él da cuando inicia la vida y da a sí mismo cuando termina la vida de una persona. Amén. Entonces debemos evaluar nuestras propias actitudes, nuestras propias acciones, mirar cómo nos estamos comportando, qué estamos diciendo y aprender a ser prudentes con estas cosas. Lógicamente, promover la vida. Como les decía, tal vez por fe se dice que un creyente no va a abordar o no va a estar, pero sí puede dar ese buen consejo hacia las demás personas, a las que están alejadas de Dios, de decirles que se debe promover la vida, que cualquier acto en contra de la vida, desde un bebé que lleve un segundo de nacido, ya hay vida ahí, y que el quitar esa vida es transgredir los mandamientos del Señor y ir en contra de la voluntad de Dios. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre, ahora. Señor, te pedimos que obres, Dios Todopoderoso, que en nuestro corazón esta palabra dé fruto, que podamos entender, Padre Santo, que con nuestras acciones, Padre, podemos interrumpir la vida de una persona, y también hasta con nuestras palabras, con nuestras formas de tratarlo, Señor. Por eso te pedimos perdón, Padre, si en algún momento hemos de alguna manera interrumpido la vida, o si de alguna manera hemos maltratado a alguna persona, Padre Santo. Que nos ayude, Señor, a entender las cosas, que nos ayudes a comprender, Padre Celestial, y a evitar estas cosas que llevan solo la destrucción, Dios Todopoderoso. Que nos edifiques con tu palabra, Padre, cada día. Que podamos, Señor, reconocer el pecado que mora en nosotros, pedirte perdón y seguir en tus caminos, Padre Santo. Porque sabemos que aquel día se acerca. Sabemos que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, Señor, Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo vendrá por nosotros, o nos llamarás a tu presencia, Padre. Bien sea lo que suceda primero, pero queremos estar listos, preparados y ataviados para ti. Por eso te pedimos, Señor, que nos sigas alimentando, que nos sigas edificando, que nos sigas llevando de gozo en gozo, de bendición en bendición, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Quedamos en tus manos, Padre Santo, dejamos todo en tus manos, y el resto del servicio, el resto del día y esta semana, Padre, delante de ti, que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, gloria a nuestro Padre Celestial.